Bueno, pues hoy vamos a explicar cómo funciona el monitor de gasto cardíaco LIZCO. Es un monitor de gasto cardíaco para ver datos hemodinámicos del paciente y funciona a través de una arteria radial que lleva el monitor de cabecera. El monitor obtiene la arteria radial y es capaz de monitorizar todos los parámetros hemodinámicos. Bien, para poner en funcionamiento lo que hacemos es enchufarlo. El monitor tiene batería, pero aconsejamos que esté enchufado a la red eléctrica porque la batería solo dura 2 horas para si se va la luz accidentalmente o para traslados cortos de paciente. Bien, cuando empieza el monitor tenemos estos 3 quesitos de color gris y introduciendo esa tarjeta, la LI10723, que conectamos en la ranura que veis aquí, se activará la R de Rapid. Bien, cuando tenemos la tarjeta introducida, le damos a la R de Rapid que está en color azul para que torne a color verde. Una vez que está en color verde, le damos al clic y primero vamos a comprobar que tenemos la arteria en el monitor de cabecera. En el monitor de cabecera tenemos una arteria y LIZCO necesita obtenerla conectando la arteria del paciente a este módulo, que es un módulo normal de Philips. La única diferencia que se ve es que tiene este jack para conectar este cable que viene del monitor LIZCO, que le va a permitir obtener la arteria del monitor de cabecera. Por lo tanto, la arteria del paciente tiene que estar conectada a este módulo y no a otro, porque LIZCO solo es capaz de obtener la arteria de este módulo. Además, antes de empezar, podemos comprobar que tenemos la arteria porque nos va a aparecer en esta parte de la pantalla. Bien, una vez que tenemos arteria, vamos a rellenar los datos del paciente. Podemos poner en ID un número de historia. Este número de historia nos va a permitir localizar el paciente si luego queremos hacer descarga de datos, buscarlo, etc. Ponemos la edad, la altura del paciente y el peso. Una vez que tenemos todos los datos, el monitor nos indica y nos invita a pasar a la pantalla de monitorización dando a este play. Una vez que damos el play, la monitorización es automática porque ya tenemos la arteria y lo que está haciendo ahora el monitor es, a través de la señal arterial, obtener los datos de gasto cardíaco, volumen sistólico, resistencias vasculares sistémicas y también vamos a tener la presión sistólica, la media y la diastólica y la frecuencia cardíaca como tendremos en el monitor de cabecera. Vamos a tener en los 2 sitios estos datos. Aquí tenemos la variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso como variables de precarga y aquí abajo tenemos una pantalla de eventos donde se puede crear un evento dando aquí al play, por ejemplo si vamos a hacer una oferta de fluido cristaloide, y el monitor nos va a indicar cómo sube en porcentaje el volumen sistólico o cualquier otro parámetro para ver una respuesta en el paciente a un tratamiento determinado. Vamos a explicar ahora el resto de pantallas. Aquí sería la pantalla principal y se puede cambiar, veis que cada apartado tiene una flecha para, a gusto del cliente, que podáis poner cualquier otro tipo de parámetro. Por ejemplo, aquí podemos poner el gasto cardíaco, las resistencias. La pantalla es configurable a gusto del usuario. Bien, si la dejamos como estaba, presiona aquí. Aquí podemos siempre tener el gasto cardíaco absoluto y si pulsamos el indexado, lo que se prefiera. Además luego veremos en configuración cómo se puede cambiar para que por defecto salga indexado y el absoluto cuando pulsemos. Si pulsamos en las cifras azules sería el volumen sistólico, que las tenemos aquí en la pantalla, y también las resistencias vasculares sistémicas. Siempre las graba, lo único que muestra la que queramos. Y como he dicho antes, si queremos que nos salgan las 3, es simplemente configurarlas. La siguiente pantalla que tenemos sería la pantalla gráfico. Esta pantalla gráfico nos marca los últimos 12 latidos del paciente con unos objetivos que hemos creado previamente, que luego veremos dónde se crean estos objetivos de gasto cardíaco, presión media y resistencias vasculares sistémicas. El gráfico de barras, que sería otro tipo de
visualización, donde también podemos marcar unos objetivos, simplemente pulsando la diana de aquí, creamos unos objetivos y el monitor nos dice gráficamente si nuestro paciente está en los objetivos que nosotros queremos para ese momento o ese tipo de paciente. Luego tenemos un gráfico numérico que nos evita tener que estar apuntando cada cierto tiempo los valores, porque podemos configurar el intervalo, 5 minutos, la media, y podemos ir viendo todos los valores que se están generando en el monitor de gasto cardíaco, como si fuera una tabla de Excel. Tenemos lo mismo, pero en la pantalla de historia. En la pantalla de historia, simplemente pulsando, vamos a obtener un valor de los parámetros que tiene el paciente en un momento determinado. Otro tipo de pantalla serían los protocolos, donde hay unos protocolos generados que podemos ver y seguir en la propia pantalla del monitor. También tenemos la pantalla de marcar eventos que hemos visto antes, el historial, que nos indicaría todos los números que vemos en la pantalla de tendencias. Aquí, si damos aquí a historial de eventos, vemos que este 1 significa que ha sido una oferta de fluido, es simplemente un histórico. Y aquí tenemos la calibración de gasto cardíaco, donde si tenemos un método, por ejemplo, como una medición a través de eco de un gasto cardíaco puntual y queremos ser muy finos con ese paciente, nosotros podemos introducir el gasto cardíaco que nos da el eco, él hace una calibración y nos dice que el factor de corrección es 1. Es como si hubiéramos hecho una termodilución a un monitor de gasto cardíaco continuo. De esta forma el monitor nos quedaría calibrado. No hace falta hacerlo, pero se puede calibrar este monitor. Este sería el umbral de latidos, que simplemente serviría cuando los datos no coinciden para subir el umbral de cómo el IZCO detecta a través de la onda arterial los latidos. Se utiliza muy poco. Y aquí entraríamos en configuración. En configuración vamos a ver, aparte de los datos del paciente, los límites que hemos comentado antes que podríamos crear. También podemos modificar la presión venosa central para la medición de las resistencias vasculares sistémicas. Por defecto él las deja en 7 para poder calcularlas, pero si por ejemplo el paciente tiene 11, lo ponemos aquí, le damos igual, le damos al OK y queda marcado 11. También podemos activar el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, que por ejemplo, introduciendo los datos de hemoglobina, saturación venosa, tendríamos el aporte de oxígeno, consumo, saturación venosa, tendríamos el aporte y el consumo de oxígeno en la gráfica de barras que habíamos visto antes. Y nada, el canal PA sería para seleccionar el canal, que en este caso, como solo tenemos una posibilidad, no habría necesidad. Si volvemos al gráfico de barras, vemos que ahora nos sale el aporte y el consumo de oxígeno, que antes no nos salían, y igual podemos crear la diana con esos valores. Y además en la pantalla de tendencias, que siempre sería estas gráficas de color rojo si queremos volver a la pantalla principal, ahora ya nos deja también elegir el transporte de oxígeno como un parámetro más dentro de la pantalla principal.